una nueva creación. La Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, fíjese qué cosa tan tremenda, entonces se purifica a sí mismo como Él es puro. Seguramente que en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos siempre con el asunto de qué va a pasar mañana, qué va a pasar el próximo lunes, qué va a pasar en las diferentes actividades que vamos teniendo día con día. El temor de muchos de ustedes es que cuando vuelven al ambiente, cuando vuelven al lugar de donde vinieron, entonces el mundo, el pecado, la tentación, la presión social, la presión familiar va a volver y posiblemente algunos están pensando: ¿cuánto me va a durar esto? ¿Cuánto me va a durar? ¿Un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año? ¿Cuánto me va a durar? ¿Alcanzaría a llegar al próximo Chazac? Todavía con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo. Bueno, esa ha sido precisamente la intención cuando estamos hablando de 4DC. Estamos hablando precisamente de fundamentos en la fe cristiana, fundamentos en la vida de las personas que les permitan vivir una vida de victoria y de bendición. Cuando pienso en la vida cristiana, viene a mi mente la imagen del proceso que sigue la crisálida, que sigue ese gusanito para convertirse en una mariposa. Es lo que yo alcanzo a ver aquí en este pasaje de la Escritura. Cuando Juan, en las cartas de Juan, y valga la información, cuando se están escribiendo las cartas de Juan, se dice que las cartas de Juan es la última porción de la Escritura que se recibió. Es lo último que se escribió en la Biblia, no es el Apocalipsis. Si han leído la palabra van a encontrar que Apocalipsis es escrito en un momento de mucho ataque, de mucha batalla. Juan, que ya es un hombre mayor, posiblemente estamos hablando de los 90 años, y por tantos años él ha seguido al maestro y ha sido fiel al maestro, pero por esa fidelidad al maestro él ha sido llevado cautivo y ha sido desterrado a una isla, la isla de Patmos, allá en el Mediterráneo, y en ese lugar él empieza a recibir el Apocalipsis. Pero él recibe el Apocalipsis y tiene la oportunidad de regresar otra vez al continente. Él fue pastor de la iglesia de Éfeso, el apóstol Juan, el apóstol más joven de los 12 seguidores del Señor Jesucristo. Y entonces él regresa al continente, regresa otra vez a la iglesia de Éfeso, allá en el Asia Menor, y escribe las cartas de Juan. Entonces lo que estamos recibiendo acá, primero, que es la revelación divina, y la revelación divina está inmersa en la vida del hombre, en la vida de Juan y en su ambiente, en su entorno, todo lo que él ha vivido. Y él está escribiendo esto ahora. Es un hombre de cerca de 96 años el que está escribiendo esto. Y eso tiene valor para nosotros los jóvenes, permítanme incluirme con ustedes. Tiene valor para nosotros que aún estamos en la batalla, que aún estamos en la lucha. Y como vuelvo a repetir, ahora vamos a regresar a nuestro ambiente, vamos a regresar a nuestro entorno, y tenemos el temor, tenemos la ansiedad de qué es lo que va a ocurrir. Yo le quiero decir, usted va a regresar como una nueva criatura, en bendición y en victoria y en fortaleza para la gloria de Dios.
¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir en victoria. Eso es lo que va a pasar. Así que cuando Juan escribe sobre la vida futura, él admite una ignorancia en cuanto a cómo va a ser. Ahora me estoy refiriendo a nuestro final encuentro con el Señor. Entonces Juan no tenía en temor lo que va a pasar el próximo lunes, lo que va a pasar la próxima semana, lo que va a pasar el próximo mes. Él ya se extendió más allá para decir: yo voy a llegar victorioso al final de toda mi vida. Ya lo que iba a pasar a la siguiente semana no le causaba ningún estrés, ya no le causaba ninguna preocupación. Él se estaba extendiendo más allá de lo terrenal y de lo temporal. Y entonces él puede poner su mente y poner su corazón respecto a la vida futura en la presencia del Señor. Y entonces él, con toda humildad, empieza a decir: en realidad no sé mucho de lo que va a pasar, no sé mucho de lo que va a ocurrir. Sé que voy a caminar con Cristo, sé que Cristo va a estar conmigo, pongo mi fe y pongo mi esperanza en Cristo, y lo que venga después está en la mano de Dios. Así que esto debería hacernos pensar también a nosotros con esa humildad. Si un siervo de Dios tan cercano que conoció al mismo Señor Jesús, debe también a nosotros llevarnos en una actitud de humildad y de sencillez y de fe para saber que lo que está comenzando ahora tiene un final maravilloso en la presencia de Dios, y no va a haber nada que interrumpa el proceso que Dios ha comenzado en tu vida, que va a continuar por el resto de tus días sobre la tierra y que va a concluir cuando tú llegues a la presencia de Dios. Yo quiero poner eso en su mente y en su corazón. Quiero poner en su mente y en su corazón la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo que está mucho en la mente de las personas hoy. Somos demasiado temporales, somos demasiado carnales y llevamos la fe solamente al plano humano para vivirla en este ambiente, para vivirla en este tiempo, para vivirla en estas circunstancias. Y los creyentes han dejado de tener una visión de la vida eterna. Debo decir que una de las cosas que me han sostenido a través de la vida cristiana tiene que ver con que puse mis ojos en Cristo y estoy esperando vivir en la presencia de Dios para siempre. No estoy pensando en tener mejor carro, no estoy pensando en tener mejor casa, no estoy pensando en tener algún paseo, no estoy pensando en tener alguna ventaja humana material. En realidad estoy pensando llegar a la presencia de Dios. Entonces lo que ha comenzado en su vida es todo un proceso de vida que concluye en la presencia del Señor. Pero el capullo, como mencioné, así se conoce como la fase de la crisálida de desarrollo de una mariposa. Esta etapa dura más o menos entre 2 a 4 semanas. Y eso depende de la temperatura, la climatología. Y esto se crea dentro de la seda, en la seda que se prepara para todo este proceso, toda esa preparación que la oruga hace para seguir su proceso, pues va a determinar tanto el ambiente, el clima, si está bien hecho, si está bien compacto, entonces le va a dar el ambiente adecuado, le va a dar el ambiente necesario para que esa oruga, ese gusano se convierta en una mariposa, llegue entonces a la conclusión, llegue al clímax de su trabajo. Así que entonces este gusanito gira ahí dentro del capullo, y esa crisálida está ahí luchando, gira en una cubierta alrededor de sí mismo para disuadir a los depredadores mientras experimenta todos los cambios necesarios
para lograr su objetivo. Hay muchos cambios estructurales que ocurren dentro de esta crisálida, dentro de este gusanito, para convertirse en una mariposa. Así que el cuerpo de la mariposa se va, de esta crisálida, de este gusanito, se va descomponiendo. Tengo una palabra, ahorita se me fue esta palabra, seguramente que me va a volver. Ese es uno de los problemas cuando uno se hace viejo. De repente no se acuerda qué estaba hablando. ¿Qué estábamos diciendo? Así que algunas partes de su estructura se licúan. Se deshacen, mientras que otras partes se endurecen. Ya vino la palabra, eso es lo bueno, gloria a Dios. Es un proceso tumultuoso, no sé si la palabra puede describirlo, pero es un proceso violento en lo que ocurre todos estos cambios de ese gusano a convertirse en una mariposa. Es un proceso tumultuoso donde esta oruga puede crear algunos ácidos. Su saliva se puede convertir en un ácido corrosivo. Algunas partes de su cuerpo, como mencioné, se endurecen, otras se licúan para poder alcanzar el objetivo de convertirse en una mariposa. Y en realidad es lo que nosotros estamos viendo. Lo que el apóstol Juan está diciendo es exactamente eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entramos en un proceso de relación con el mundo, donde el mundo nos ataca, donde el mundo nos señala, donde el mundo pretende alcanzarnos. Esos son los depredadores que quieren llegar y destruir tu vida, que quieren beneficiarse de tu vida. Y entonces tú tienes que crear todo ese capullo, tienes que crear toda esa cobertura que te permita vivir en la seguridad para alcanzar el final del proceso de tu vida y llegar en victoria a la presencia del Señor. Estaba platicando con el pastor Gamaliel, que es un siervo de Dios muy respetado. Yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio a él y a su esposa. En realidad ellos son de los primeros discípulos que tuve dentro de la congregación. Yo creo que tienen 33 y tú más. 33 de cristiana, 31 de cristiano. Y han estado ahí caminando, han estado ahí luchando, han estado ahí batallando. Y tenemos entonces en nuestra mente y en nuestro corazón la meta muy segura de nuestra vida. Yo he visto su vida, hemos estado platicando en estos días de las batallas, de las luchas, de las situaciones que día con día vamos experimentando, vamos viviendo con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia familia, con nuestra propia iglesia, con nuestro propio entorno, pero finalmente nos hemos podido mantener en el camino del Señor con una meta muy clara, muy determinada en nuestra vida, y hemos tenido que estar en un proceso violento, porque tienen que saberlo eso, muchachos, que la vida cristiana se desarrolla en un ambiente violento, en un ambiente peligroso, donde el mundo continuamente quiere ganar ventaja, continuamente quiere ganar terreno en nuestro corazón. ¿Qué fue la cosa que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, para este momento con ustedes acá? Esto fue lo que el Señor me puso: que yo les dijera cómo podían vencer en el área más complicada de nuestra vida. Y esta es el área más complicada de nuestra vida: nuestros pensamientos.
He dicho por mucho tiempo, algunos no lo han alcanzado a comprender. Se los digo a ustedes para que lo guarden. La última batalla que vamos a enfrentar está en la mente. No va a estar en el Halloween, no va a estar en ir a una, ¿verdad?, a un antro, no va a estar en alguna filosofía rara o extraña, en alguna religión rara o extraña. La última batalla que las personas van a enfrentar, estoy hablando de cristianos, va a estar en su mente. Y lo que el Señor puso en mi corazón que les dijera es cómo podían vencer en los pensamientos, cómo podían vencer en ese ataque de ese enemigo invisible, de ese enemigo implacable, de ese enemigo que se levanta como un gigante, que es nuestra propia mente y nuestros propios pensamientos. Estábamos ahora en Encuentro, a lo mejor algunos tuvieron oportunidad de estar en Encuentro, allá en la Arena México. Tuve la oportunidad de estar. Hubo muchas actividades, hubo muchas personas, hubo muchos cantantes, hubo muchos predicadores desde la mañana hasta en la noche. Pero hubo una sola persona que me impactó, una sola persona que me bendijo con todo lo que ocurrió en ese evento. Y es un hombre de 96 años llamado Gwen Myers, que estaba llamando a los jóvenes y estaba llamando a los creyentes a mantenerse firmes en el llamamiento que Cristo les había hecho. Cuando estaba con ustedes, porque aunque no lo crean, algún día tuve 15 años, algún día tuve 20 años, algún día tuve 30 años, pero cuando yo estaba recién convertido, porque yo me convertí a los 16 años, yo soy convertido a Cristo, quiere decir, tuve un encuentro real con el Señor, tuve un encuentro transformador con el Señor. Lo primero que ocurrió es que yo estuve a punto de comprarme mi túnica blanca, bien blanca, con mangas grandes hasta acá, que me llegara hasta los tobillos, subirme a la azotea de mi casa y esperar que Cristo me arrebatara en ese momento. Y le voy a decir por qué. Porque vengo del mundo, porque vengo del pecado, porque vengo de la esclavitud, porque vengo del vicio, porque vengo de la amargura, porque vengo de la soledad, porque vengo de la decepción, porque vengo de la impotencia, porque vengo del dolor, porque vengo del abandono, porque vengo de la pobreza, porque vengo de todo eso que había lastimado mi corazón y que me había impedido conocer y ver al Rey de Gloria. Y cuando yo vengo de allá y ahora estoy acá, lo que yo quiero es, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero irme. Aquí estoy corriendo el peligro de regresarme otra vez allá. ¿No es cierto? ¿No es cierto que de repente tenemos el temor y tenemos la ansiedad que el mundo nos va a ganar la batalla y que esto va a durar solamente una semana, esto va a durar solamente un mes, esto va a durar solamente algunos días, y otra vez el pecado de la fornicación, el pecado del chisme, el pecado de la ira, el pecado de la rebeldía, el pecado del enojo, el pecado del pleito, el pecado de lo que usted quiera va a volver a tomar control de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos va a regresar otra vez a donde habíamos estado. Y yo tenía ese miedo, tenía ese temor, tenía el temor que me fuera a regresar, que otra vez fuera a caer en aquello. Y yo sé lo que es vivir allá, yo sé lo que es estar así, yo sé lo que es estar con esa ansiedad, yo sé lo que es estar con esa impotencia, yo sé lo que es estar en esa pobreza, yo sé lo que es estar en esa amargura, y yo no quería regresar allá. Así que entonces yo quería que Cristo me arrebatara, que Cristo me llevara. Yo no entendía cómo Cristo podía arriesgarse a que yo me regresara al mundo, dejándome aquí en este mundo que es un mundo miserable y perverso. Ahora saben por qué la palabra del Señor dice: no améis el mundo.
Porque así dice la palabra del Señor: no améis al mundo. Dile al que está a tu lado: eso dice la palabra, no améis al mundo. Otra vez, dile: eso dice la palabra, no améis al mundo. Oye, eso es una buena frase para el Twitter, ¿no? Así de que alguien puede ponerlo ahora. Puede poner: eso dice la palabra, no améis al mundo. Eso dice la palabra, no améis al mundo. Y bueno, habiendo venido del mundo, entonces yo tenía ese temor. Igual que muchos de ustedes acá que han estado en este ambiente de fe, en este ambiente de gracia, en este ambiente de la presencia maravillosa del Señor. Oh Dios, quedémonos aquí, o mejor de aquí arrebátanos, pero no te arriesgues a que el mundo otra vez, cuando salga otra vez la pornografía, otra vez la ira, otra vez el pleito, otra vez la rebeldía, esa rebeldía de la cual a veces no entendemos, ni siquiera entendemos por qué somos así. Pero es el pecado y es la maldad y es el mundo la que domina el corazón y nos hace otra vez regresar a las mismas cosas y nos frustramos, y el diablo usa eso para apartarnos del camino de Dios. Pero Juan está enfocado y él no está viendo entonces el proceso que la crisálida está siguiendo para llegar a ser una mariposa. Él está dando por sentado que la gracia de Dios va a estar con nosotros en medio de esta batalla para llevarnos finalmente a la consecuencia, a la bendición de caminar con Él en la fe maravillosa del Señor. Él está viendo la mariposa que está volando, él está viendo la mariposa que está extendiendo sus alas, él está viendo a la mariposa hermosa, y entonces él empieza a enfocarse en eso y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y mire en qué campo entra. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces él no está pensando que se va a quedar en medio de ese proceso, sino que él va a llegar al final. Y entonces él está enfocando su mente y su corazón en el final. Y él dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y yo creo que nosotros tenemos muy poco entendimiento de lo que hemos de ser. Y yo quiero llevarles a ese campo. Mantengamos una humildad, como la humildad que tuvo Juan, para decir: en realidad aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y entonces lo deja en la soberanía del Padre Celestial, lo deja en la soberanía del Señor. Y Él dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces solamente va a haber una bendición: seremos semejantes a Él. ¿Qué es lo que va a pasar? Seremos semejantes a Él. Dígalo conmigo: seremos semejantes a Él. Otra vez: seremos semejantes a Él. La palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Hemos puesto 4DC en nuestra vida, y ese 4DC finalmente va a hacer la obra y nos va a llevar hasta el final, y seremos semejantes a Él. Díganlo todos: seremos semejantes a Él. Otra vez, fuerte. Esa es la meta que el Señor tiene. Vamos a mantener esa humildad. Yo no vengo a decirles cómo va a ser la vida en el cielo. Yo no vengo a decirles cómo va a ser su cuerpo. Ahí es donde yo estoy diciendo: seamos humildes para saber que no entendemos tantas cosas profundas espirituales, que no nos corresponde estar rascando en este momento en la palabra del Señor. No quiero saber cómo es que mis manos van a ser cambiadas y transformadas, y esto mortal que hoy me detiene, esta debilidad que hoy me detiene, esta enfermedad que de repente me oprime, cómo es que cómo va a ser transformado. No, yo no quiero saber eso. Lo único que sé es que seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Quiero que guarden en su corazón esto: seremos semejantes a Él.
ahora estamos en ese proceso maravilloso donde vamos a ser semejantes a Él. Vamos a tener eso en nuestro corazón. Olvidémonos de los detalles futuros de nuestra existencia celestial y enfoquémonos en cómo podemos mantenernos en el camino del Señor, y mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios tiene una meta para nosotros, y es que seremos semejantes a Él. Él nos va a bendecir. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Se lo voy a volver a leer. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y si no tiene Biblia, ahí está en la pantalla. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. A ver, vamos a detenernos ahí. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahí entonces enfoca aquello que en este momento te hace todavía vivir como si no fueras un hijo de Dios. Hay algo allá todavía, y hoy vamos a derrotarlo, porque yo les voy a decir cómo podemos mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en la gracia del Señor para salir en victoria. Pero aquí hay una promesa: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema que hace que tu cuerpo entre en humillación? ¿Es el sexo desordenado? ¿Es la mentira? ¿Es la rebelión? ¿Es la carnalidad? ¿Es la mundanalidad? ¿Es una batalla entre el mundo, entre las cosas de este mundo y tu corazón y tu relación con el Señor? ¿Cuál es el cuerpo de la humillación que te está lastimando? ¿Qué es aquello que está dominando tu corazón en este momento? Ahí hay algo, porque está relacionado con la promesa: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esa área de nuestra vida que aún no hemos podido someter bajo la gracia y bajo el cuidado del Señor, Él dice, Él va a transformarla. Él va a transformarla. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ya ves que otra vez tenemos la misma declaración? Seremos semejantes a Él. Dígalo otra vez: seremos semejantes a Él. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los que vinieron a Chazac el año pasado saben que el año pasado terminamos con un desafío para mantenerse en el llamamiento que el Señor había hecho a sus vidas para la conquista de algunas de las montañas que deben de ser alcanzadas para la gloria del Señor. En otras palabras, la vida cristiana se va a manejar por un propósito. La vida cristiana va a continuar un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es un proceso que ya comenzó desde el momento de su conversión hasta que sea semejante a Él. Entonces, hoy nos vamos a deshacer de ese temor, nos vamos a deshacer de esa ansiedad, nos vamos a deshacer de ese estrés que el diablo ha querido meter en nuestra mente y en nuestro corazón para decirnos que este fuego, que esta gracia, que esta bendición solo va a durar una semana, solo va a durar un mes, solo va a durar 3 meses, solo va a durar un año. Y yo le aseguro que usted está determinando su destino en este congreso. Entonces este no es un evento. Vuelvo entonces al punto.
Este no es un evento. Nosotros no queremos crear eventos. Yo les dije el año pasado, nosotros no queremos tener eventos, nosotros queremos tener un movimiento. Un movimiento que traiga transformación. Antier hice una declaración. Yo creo que esta nación puede cambiar. Está tan podrida, que el mundo no tiene solución para él. Pero Cristo es la respuesta. Pero Cristo sí puede cambiar esta nación. Pero Cristo sí puede romper las ataduras. Cristo sí puede cambiar. Sí lo puede hacer. Por eso estamos creando un movimiento. Yo quiero que los profetas se levanten. Yo quiero que los hombres y las mujeres de Dios se levanten. Yo quiero que los profetas traigan una bendición a este mundo. La transformación de este mundo tiene que ver con la palabra profética. Hoy les voy a hablar como si usted tuviera 30 años de cristiano, porque usted por el Espíritu Santo va a ser madurado en esta ocasión y usted va a ser llevado en una fortaleza, usted va a ser llevado en una consistencia que esto no se le va a acabar en una semana, no se le va a acabar en un mes, le va a durar el resto de su vida. Los profetas pueden escuchar la voz de Dios. ¿Qué habrá en este mundo que tenga más valor que escuchar la voz de Dios? No hay nada, hermano. No hay nada, joven. No hay nada más grande en este mundo. En este mundo lo más grande que hay es poder escuchar la voz de Dios. Estaba allá Moisés y necesitaba un equipo como ustedes, necesitaba un equipo como todo este Chazac. Y entonces Dios le dio la dirección y le dijo: apártame 70, escoge 70 de entre el pueblo. A estos los voy a ungir con la misma unción profética que tú tienes, Moisés. Voy a poner de tu espíritu en ellos y ellos entonces van a poder fluir y ellos entonces van a poder hacer la obra. Y entonces Moisés preparó al pueblo, así como ustedes están siendo preparados en esta tarde. El Señor llamó a Moisés y él preparó a esos para que recibieran esa unción profética. Pero algunos no quisieron. Algunos habían sido puestos en la lista, algunos habían sido señalados para que pudieran recibir esa unción profética, y ellos no quisieron venir al Chazac, se quedaron en sus tiendas por allá. Y de repente vino la presencia poderosa del Señor y se derramó la presencia del Señor. Tomó de la gracia, tomó de la unción que había en Moisés y la empezó a poner en aquellos. Pero algunos no habían venido, se quedaron allá en su casa. Y de repente algunos de los servidores de Moisés salen y van al campamento, y cuando van al campamento oyen que allá en sus tiendas, allá donde ellos se habían quedado, aquellos empezaron a profetizar, aquellos empezaron a dar palabra del Señor. Y entonces vinieron y le dijeron a Moisés: oye, Moisés, aquellos holgazanes que no quisieron venir, aquellos que despreciaron la palabra, se quedaron allá y están profetizando, impídeselos. No está bien, ellos ni siquiera vinieron, ellos ni siquiera dispusieron su corazón para poder profetizar. Y Moisés dio una declaración maravillosa que usted se tiene que aprender: ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta. Ojalá que todo el pueblo de Jehová. ¿Hay alguien aquí que es del pueblo de Jehová esta mañana? ¿Hay alguien aquí que es del pueblo de Jehová? Eso significa que tú eres elegible para ser un profeta de Dios. Y si tú eres elegible para ser un profeta de Dios, entonces tú eres elegible para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el privilegio del profeta? ¿Cómo? No los oí bien. ¿Cómo? El que tiene y se mueve en la unción profética tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y ahora tome esa declaración y no me venga con el cuento: yo no soy profeta, es que no. Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta, porque de esa manera entonces tendríamos la capacidad, tendríamos la bendición de poder escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros tenemos la bendición de escuchar la voz de Dios, tenemos la segunda bendición que tienen los profetas.
La segunda bendición que tienen los profetas es que los profetas pueden ministrar la mente de Cristo al mundo. Voy a repetirlo. Los profetas tienen la bendición de ministrar la mente de Cristo al mundo. Tú oyes acá, escuchas la voz del Señor y ¡pam! Y la das al mundo. Y el mundo entonces puede recibir la palabra. Jonás escuchó la voz del Señor. El Señor le dio una palabra a Jonás. Y oye bien, esto es una cosa tremenda. El envase no estaba del todo hasta que el Señor tuvo que tratar con ese envase, como en el profeta Jonás. Pero cuando el profeta Jonás vino, ministró la mente de Dios a Nínive, y entonces Nínive volvió. ¿Cómo queremos que el mundo cambie? ¿Cómo queremos? No tiene que ser una declaración aislada. Escúchelo bien, no seamos ilógicos en estas cosas. Si usted quiere que este país cambie, si usted quiere que su ciudad cambie, si usted quiere que su familia cambie, si usted quiere experimentar un cambio en su propia vida, usted tiene entonces que venir a la presencia del Señor. Es la voz de Dios la que puede traer la transformación. No sea ilógico. No vamos a hacerlo con partidos políticos, no vamos a hacerlo con políticos corruptos. Ya estamos hasta el gorro de personas que están robando, que están extorsionando, que están solamente con discursitos por aquí, discursitos por allá, y con eso no se va a lograr absolutamente nada. Solamente cuando la voz de Dios, cuando la mente de Cristo sea ministrada al mundo, entonces el mundo va a poder verdaderamente experimentar un cambio profundo de parte de Dios. Aleluya. Eso está grueso. Eso significa que entonces aquí tenemos la fuerza transformadora más grande de todo el universo. Significa que tenemos acá las semillas que pueden ser sembradas por toda esta nación, desde Tijuana hasta Playa del Carmen, ¿no? ¿Dónde quedó esta muchacha? Por ahí la vi, por ahí la saludé. Pastora Nidi. Aleluya. Ahí está. Ah, ya la vi, allá está atrás. Ok, desde Playa del Carmen. No sé por qué siento en el espíritu que debo de ir a ministrar a la iglesia de la hermana a Playa del Carmen. Sentí un profundo llamamiento, Nidi, fíjate. Acabamos de estar en Tijuana. En Tijuana se está levantando una iglesia en la unción y en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde están mis tijuanenses? Ahí están, mírenlos. Oiga, tuvimos un tiempo glorioso. Me encerré con ellos 2 días, viernes y sábado. Nos encerramos 2 días. Ellos son testigos acá que tuvimos un fuego del Señor, un fuego de la presencia del Espíritu Santo allá. Y la presencia del Señor estaba tremenda. Así de que, hermanos, sentimos una tremenda gracia de Dios desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste, que va a traer una transformación gloriosa para la gloria de Dios. Oye, aleluya. Si va a dar ese aplauso, denle ese aplauso con gozo, con alegría. Aleluya. A ver, voy a enseñarles otra cosa. Porque estaba el domingo pasado, estaba en el Centro Cristiano Zimapán, Hidalgo, allá en las montañas de Hidalgo. Para su información, no paramos, mi esposa y yo no paramos. Hemos andado corriendo por todo el país, hemos andado ministrando por todas las congregaciones. Si usted no me ve acá, no le haga caso a aquellos mentirosos que solamente están tratando de traer disensión y división en la casa de Dios. Si usted no me ve acá, no esté pensando: oh, el pastor Jacobo se quedó echado en su casa durmiendo hoy. No, mis hermanos, estamos trabajando para la gloria de Dios, llevando la voz de Cristo a la nación, por cada pueblo, por cada ciudad, para declarar que hay esperanza en Cristo Jesús, que Él va a cambiar nuestra nación, que Él va a romper las ataduras de esta nación. Aleluya. 2 cosas entonces.
El profeta tiene la capacidad de escuchar el corazón de Dios, de escuchar la voz del Señor, de recibir de la palabra directa del Padre Celestial, y tiene la capacidad de ministrar la mente de Cristo al mundo. Mire, lo que hemos hecho aquí en estos días solamente es ministrarle la mente de Cristo, para que usted tenga la mente de Cristo. Si usted logra ser tocado por la gracia y se va en bendición, entonces hay garantía de que usted se convierte a partir de este día en una solución y deja de ser parte del problema. Si vuelve usted, que ha estado enojado con su padre, que ha estado enojado con su madre, y de repente cuando ve a su padre y cuando ve a su madre, usted llega a la casa, se le tira al cuello, le da un beso y le dice: madre, padre, perdóname que tuve un corazón duro de rebeldía y no entendía los propósitos de Dios, pero hoy me arrepiento de todo el daño y todo el dolor que te he causado, y hoy entro en restauración en mi relación contigo. Los demonios van a huir, aleluya. Los demonios van a salir, porque la semilla del reino de Dios empezará a fluir de una manera poderosa en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Y el gusano se convirtió en mariposa para volar a la presencia de la gloria del Padre Celestial. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy más que nunca. Ay, mire qué bonita mariposita que está ahí. Aleluya. Oh, alguien se espantó ya. Alguien se espantó. Alguien fue a avisar que aquí había un ejército, que se estaba levantando un ejército. Aleluya. Y por eso ya viene el ejército a ver qué está pasando. Los declaro ejército del reino de los cielos, ejército poderoso, ejército ungido, ejército visionario, ejército que hoy toma su lugar en la batalla para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esa humillación se va. Por eso terminé mi ministración antier diciendo: fuera, fuera. Y yo quiero que usted se la aprenda. Y cuando de repente la rebeldía quiere venir otra vez, y cuando de repente la pornografía quiere venir otra vez, y cuando de repente el sexo ilícito quiere venir otra vez, usted en el nombre de Jesús empieza a decir: 1, 2, 3, fuera. No los oigo. Última. Fuera. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, no se espere. No se espere a llegar al templo otra vez. Pastor, pastor, ¿puede orar por mí? Ay. No, ya estuvo. Ya estuvo. Miren, bendigo al Señor por mi esposa. Ella tiene una visión muy bendecida para todos ustedes, con los jóvenes. Ella es así, el Señor la hizo así, tiene esa unción y tiene esa gracia. Y yo no puedo, yo de repente cuando estoy así con ustedes siento una gran oportunidad de poner estas semillas. Hay personas que vienen y me dicen: pastor, usted habla muy alto, pastor, usted no piensa que son jovencitos, no piensa que son adolescentes. No, yo pienso que son siervos de Dios, es lo que yo pienso. Por eso quiero dejar estas semillas en usted. Todavía no le digo cómo vamos a vencer. Les dije que les iba a decir cómo vencer. ¿Se acuerdan, verdad? O sea, todavía no llego a eso, porque yo les dije cómo vamos a vencer. Quiero que tengan muy claro en su mente y en su corazón 8 cosas para poder
mantenerse en victoria. 8 verdades para mantenernos firmes en la presencia de Dios. 8 verdades para mantenernos firmes en la presencia de Dios. 8 verdades para mantenernos firmes en la presencia de Dios. O sea, yo no quiero que dure una semana, yo no quiero que dure un mes, yo no quiero que dure 3 meses. Yo quiero que este sea su estilo de vida de aquí hasta la venida de Cristo. Amén. Acuérdense que así lo señala el pasaje. El pasaje se olvida de las cosas temporales y se enfoca a la presencia maravillosa de Dios. ¿Ok? Número 1. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Acá comenzamos hablando acerca de la reforma, de lo que alguien hizo en un tiempo de oscuridad, lo que alguien hizo en un tiempo complicado para la fe. Un hombre que se levantó y volvió a la palabra del Señor, y lo primero que encontró es que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos solamente por esa obra gloriosa y maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedes mantenerte firme? ¿Cómo puedes hacer que la victoria permanezca en tu vida? Mantente en esta verdad. Eres salvo por gracia. Eres salvo por gracia. Cuando tú sabes que eres salvo por gracia, todo lo material se va, todo lo humano se va, y dependes solo de la misericordia de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1. Somos justificados por la fe. Estamos hablando de una vida de fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Léalo conmigo todos. 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios no está peleado contigo. Tú has sido justificado por la fe. Una vez que has entrado en la fe, has sido justificado y ahora tienes paz con Dios. Dios está en paz contigo y tú estás en paz con Dios. Cierra tus ojos por un momento y pregúntale: Señor, ¿estamos en paz? ¿Estamos en paz? Y la palabra te dice: justificado pues por la fe. Ha sido justificado por la fe. Aleluya. Hechos capítulo 26 versículo 18. Número 3. Somos perdonados de nuestros pecados por la fe de Cristo. Hechos capítulo 26 versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Digan todos: por la fe. Otra vez digan: por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, perdón de pecados. Somos perdonados de nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Romanos 5, 2. Romanos capítulo 5 versículo 2. Número 4.
tenemos acceso al trono de Dios por la fe. Tenemos acceso al trono de Dios por la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Este tenemos que leerlo, este está pesado. Acá, vamos, aquí hay otra pantalla, cada quien en su pantalla. ¿Están listos? ¿Lo leemos todos? 1, 2, 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vea que es una cosa maravillosa cuando tú finalmente sabes que tienes entrada libre a la presencia de Dios. En otras palabras, no hay nada que estorba. Martín Lutero estaba luchando con eso. Hubo algunos de los reformadores, en especial hubo un reformador, Juan Hughes, que murió en la hoguera, murió quemado por la causa de Cristo. Pero Juan Hughes entró en crisis en su fe, en la fe que le habían puesto, porque alguien le hizo una pregunta. La Iglesia Católica Romana había atado a las personas de tal manera que cuando una persona moría debería tener un sacerdote a su lado para que le tomara de la mano y le introdujera a la gloria celestial. Y entonces alguien le hizo una pregunta a Juan Hughes, que era también un teólogo: ¿y si me muero y no hay nadie a mi lado? ¿Pierdo la salvación? Y esa pregunta le hizo entrar en crisis, hasta considerar su fe solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y entonces él respondió: no necesitas a nadie para entrar a la presencia de Dios. Solo necesitas tener tu fe en Cristo Jesús. Y esto abonó a la reforma, y la reforma se hizo fuerte porque la palabra de Dios empezó a tomar. A ver, otra vez el pasaje, otra vez. Yo quiero que usted se lo aprenda. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú puedes entrar con libertad a la presencia de Dios. Solo hay algo que impide entrar a la presencia del Señor, y eso se llama pecado. Pero bueno, ya lo quitamos, amén. Ya lo quitamos, amén. Ya lo echamos en la presencia del Señor, amén. Muy bien, vamos con el siguiente. Romanos capítulo 1 versículo 17. Número 5. El justo vive por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Otra vez, todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Hoy tú sales de aquí bien claro en tu mente y en tu corazón. Ya estamos viendo cómo vamos a ser victoriosos. Vamos a vivir en la fe. Dile al que está a tu lado: vamos a vivir en la fe. 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 Si ya lo notaron, cada punto de estos incluye la fe, una fe viva, una fe auténtica, una fe bíblica, una fe que está bien cimentada en la palabra del Señor. Número 6, segunda carta de Corintios capítulo 1 versículo 24. Por fe permanecemos firmes. Nada nos va a quitar la bendición. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Óyeme bien, nada te va a robar la bendición que te estás llevando.
¿Me están oyendo? Nada te va a robar la bendición que te estás llevando. Lo que ya tomaste, lo que ya recibiste, va a permanecer hasta el último día. Hay algo que ustedes posiblemente no saben. Yo estaba compartiendo con un joven ayer. Me pidió un momentito para charlar y estuvimos charlando. Y estuvimos hablando de algo que usted tiene que guardar muy claramente en su corazón. En el momento en que usted abrió su corazón a Jesucristo, Jesucristo entró en tu corazón. Y luego entonces, a causa de tu inmadurez, saliste, permaneciste 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses en el camino y te apartaste y te fuiste al mundo. Y yo le decía a este joven, tienes que tener conciencia de esto, que tú te apartaste, pero Cristo no se apartó de ti. Y puede ser que tú te fuiste 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, pero Cristo nunca salió de tu corazón, porque Él es fiel. Él es fiel. Ahí es donde vale la palabra que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La presencia de Cristo nunca te va a dejar. Por eso hoy estás firme en la presencia de Dios. Permanecemos firmes. Segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 7. Por fe andamos, no por lo que ocurre en el mundo. Segunda carta de Corintios 5, 7. Mira qué versículo más pequeñito. Porque por fe andamos, no por vista. Otra vez, porque por fe andamos, no por vista. Ya puedes regresar a tu casa, ya puedes regresar a tu iglesia y puedes decirles: miren, me aprendí un versículo de la palabra del Señor. Gálatas 3:26, número 8. Cuando estamos en la fe, ya no necesitamos nada más. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si tú eres un hijo de Dios, entonces tú estás firme en la presencia del Señor. Muy bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esta palabra? ¿Cómo es que aplicamos esta palabra? Toda esta lista de estas 8 verdades para permanecer en victoria en Cristo, ¿cómo las aplicamos? Hay una sola manera de aplicarla. Escúcheme bien. La palabra del Señor en Efesios capítulo 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. Pero allá, al final de la armadura de Dios, hay una declaración poderosa de parte del Señor. Hay algunos que confían en ponerse el yelmo de la salvación o ponerse la coraza de justicia. Algunos que confían y dicen: pero ¿cómo es que me falló si yo traía las chanclas del Evangelio de la paz? La palabra dice el calzado del apresto del Evangelio, pero algunos ya la rebajaron y dicen las chanclas del Evangelio. No son las chanclas del Evangelio, ¿ok? Es el calzado del apresto del Evangelio. Oh, pero si yo tengo la espada del Espíritu, y andan con su Biblia así haciéndole para todos lados. No la leen, no se la saben, pero la traen ahí en la mano y creen entonces que funciona de esa manera. Hay un secreto acá, y con esto voy a terminar, para paz de mi esposa. ¿Ok? Muy bien. Para que ya la paz de Cristo llegue a su corazón finalmente. Efesios capítulo 6. Vamos a ir rápidamente porque lo vamos a ver. Efesios capítulo 6. Yo quiero que usted lo tenga ahí en la palabra del Señor. Y ahora entonces vamos al versículo 18. Aquí está la clave y aquí voy a terminar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica
en el Espíritu. Pero ese Espíritu está con E mayúscula. Entonces somos llamados a orar en el Espíritu. Hay una sola manera en que yo he logrado que el enemigo no tome ventaja de mi mente, no tome ventaja de mi corazón, no tome ventaja de mi vida. Y esa única manera es orando en el Espíritu. He logrado que mi mente esté sometida completamente a la gracia de Dios. He logrado que mi mente esté dispuesta para escuchar la voz del Señor, orando en el Espíritu. Voy a comenzar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra santa, porque tu palabra nos dice que porque por fe andamos, no por vista. Y esta mañana decidimos caminar por la fe. Tu ejército que convocaste, tus siervos que son la semilla de una generación profética para esta nación. Esta generación que no vino a un evento, sino a un movimiento, donde se crea un movimiento de fe y un movimiento de transformación para esta nación. Yo declaro la gracia y yo declaro tu gloria, y en el nombre de Jesús ahora mismo envolvemos en una nube de tu presencia cada joven, cada señorita, cada hombre, cada mujer que está aquí, para que tenga una vida en la fe viva. Que 4DC se vuelva su estilo de vida, una vida con fundamentos en la fe, una vida con fundamentos en la palabra, porque por fe andamos, no por vista.